El Mediterráneo era un lienzo de zafiro y oro bajo el sol de la mañana en Puerto Sol. ¿Podía una belleza tan serena ocultar las cicatrices de la ambición y el peligro? En el Balbuena Paddock Club, el aroma del cuero fino, el aceite de competición y el metal pulido contaba historias de precisión y legado. Alejandra Alex Balbuena, con el cabello oscuro recogido en una elegante coleta que dejaba al descubierto la línea decidida de su mandíbula, deslizó sus dedos por la curva fría y perfecta de la aleta de un Lancia Stratos clásico, una joya bermellón en proceso de meticulosa resurrección. A sus 34 años dirigía Balbuena Logística de Precisión, un imperio familiar construido sobre la confianza y la exactitud, transportando silenciosamente los tesoros más delicados de Europa. Pero bajo la fachada de la empresaria sofisticada ardía una llama distinta. Forjada en la pérdida y afilada por un intelecto incisivo. «Es más que metal, Mateo, ¿verdad?», murmuró Alex, sus ojos avellana, normalmente analíticos, brillando con una emoción contenida. «Es historia, es arte, y es una responsabilidad». Mateo Herrera, jefe de mecánicos y el hombre que había enseñado a Alex a sentir el alma de un motor antes incluso de que supiera leer un balance, asintió desde el otro lado del capó, levantado. Sus manos nudosas y manchadas por décadas de servicio leal a 3 generaciones de Balbuenas se movían con la delicadeza de un cirujano. «Lo es, niña, y tú cargas con ella como si fuera aire, pero no todo lo que brilla en Puerto Sol es oro de ley». Alex sonrió levemente. Mateo, con su sabiduría de viejo roble, siempre parecía leer sus pensamientos más profundos. Salió del taller y el Stratos rugió con vida, un sonido gutural y puro que era música para sus oídos. Lo condujo por la carretera costera, un ballet de potencia controlada, sus manos firmes en el volante, cada cambio de marcha, una sinfonía de sincronización. Disfrutaba de estos momentos, donde la lógica de la ingeniería se fusionaba con la poesía del movimiento. Pero la armonía se rompió al anochecer. En las sinuosas carreteras que serpenteaban por la Sierra Bermeja, muy por encima del brillo turístico de Puerto Sol, otro tipo de música resonaba. El aullido agudo y febril de las motos de alta cilindrada llevadas al límite. Javier el Caimán Morales, una figura imponente envuelta en el aura de peligro y el aroma caro de su colonia, observaba desde un mirador improvisado. Sus ojos fríos y calculadores, en marcado contraste con su sonrisa de depredador, seguían el descenso suicida de sus corredores. A su alrededor, un círculo de hombres adinerados y mujeres deslumbrantes contenía la respiración, el aire cargado con el hedor de la adrenalina y las apuestas clandestinas. Una Ducati Panigale negra. La montura personal de uno de los favoritos del Caimán trazó una curva imposible, invadiendo el carril contrario. Un pequeño utilitario que subía con una familia de turistas dio un volantazo desesperado, sus neumáticos chirriando al borde del precipicio. La moto pasó como un exabrupto de velocidad y ruido, dejando tras de sí el eco de la tragedia evitada por un suspiro. El Caimán apenas parpadeó, una leve sonrisa torció sus labios. El riesgo era el alma de su negocio. A la mañana siguiente, Alex leyó la escueta noticia en la Crónica de Puerto Sol, un pequeño diario digital dirigido por una tal Sofía Campos. Temeridad en la sierra, carreras ilegales ponen en peligro a turistas. No era la primera vez. Un recuerdo fugaz, afilado como un cristal roto, cruzó su mente. Su mejor amigo de la universidad, cuyas piernas quedaron destrozadas por un conductor anónimo en una de estas carreras ilegales, un crimen que nunca encontró justicia. La vieja herida se tensó. Para Alex Balbuena, esto no era solo una noticia. Era una afrenta personal, una disonancia intolerable en la sinfonía de orden y precisión que regía su vida. Sabía, con la certeza fría que precedía a sus decisiones más importantes, que la música de El Caimán debía ser silenciada. El primer movimiento de Alex fue sutil, casi imperceptible. Una llamada a un contacto en la Dirección General de Tráfico, una pregunta casual sobre los patrones de vigilancia en las carreteras de la sierra. La respuesta fue desalentadoramente vaga. Era evidente que la influencia del Caimán o la apatía de las autoridades llegaba más alto de lo que a muchos les gustaría admitir. Mateo la encontró tarde esa noche en el taller, rodeada de mapas topográficos digitales y datos de telemetría de sus propios vehículos de logística. ¿Otra vez persiguiendo fantasmas, Alex?, preguntó con suavidad, aunque ya conocía la respuesta. No son fantasmas, Mateo, son caimanes, y este está dejando un rastro demasiado evidente.
Señaló un punto en el mapa. Bar El Cruce, propiedad de un tal Luis Amador, pequeño, apenas rentable, pero según mis fuentes es el punto de encuentro y apuestas para las carreras de Morales. Demasiado peligroso, niña. Ese hombre juega en otra liga, lo sé. Por eso no jugaremos a su juego, sino al nuestro. Los ojos de Alex brillaron con una intensidad que Mateo reconocía. La misma que mostraba cuando resolvía un problema logístico imposible o cuando pilotaba en los límites de la adherencia. Necesito que adaptes el sistema de seguimiento de la furgoneta de reparto express. Quiero que sea indetectable y que pueda transmitir datos encriptados en tiempo real. Y revisa el viejo Land Rover Defender. Necesitará ser persuasivo en caminos difíciles. Mientras tanto, Sofía Campos, la periodista detrás de la Crónica de Puerto Sol, seguía su propia investigación. Desde su pequeño apartamento convertido en redacción, con la ventana abierta al bullicio del casco antiguo de Puerto Sol, tejía una red de información a partir de susurros, registros públicos y la observación paciente. Había oído hablar de Balbuena Logística, de su eficiencia casi legendaria y de la enigmática Alejandra Balbuena. Cuando uno de sus vehículos de vigilancia discreta, un monovolumen de apariencia anodina, pero equipado con tecnología de Balbuena, fue avistado cerca de una de las rutas de carreras habituales, la curiosidad de Sofía se encendió. Podría ser una coincidencia, o podría ser la aliada inesperada que necesitaba. El catalizador llegó una semana después. La Almazara de Don Anselmo, una pequeña cooperativa olivarera en las faldas de la sierra dirigida por un anciano amigo de la familia de Mateo, se negó a pagar la tasa de paso que los hombres del Caimán exigían para permitir que las carreras atravesaran sus terrenos colindantes. La respuesta fue brutal, aunque no sangrienta. Una noche los olivos más jóvenes y prometedores aparecieron salvajemente tronchados, sus ramas esparcidas como miembros amputados. Un mensaje claro. Cuando Mateo le contó a Alex con la voz rota por la rabia y la impotencia, la expresión de ella se endureció hasta convertirse en una máscara de fría determinación. «Ya basta, Mateo. Esto se acaba ahora». Esa misma tarde, Alex contactó a Sofía Campos, no como la CEO de Balbuena Logística, sino como una ciudadana preocupada. Se encontraron en una discreta cafetería cerca del puerto deportivo, un lugar lo suficientemente concurrido como para pasar desapercibidas. Sofía, con sus 20 años, su mirada directa y una energía nerviosa que contrastaba con la estudiada calma de Alex, fue directa. «Sé que está investigando a Morales. Yo también. Tiene tentáculos por todas partes. Extorsión, apuestas ilegales. Y he oído rumores sobre algo más grande, algo relacionado con el movimiento de mercancía especial durante el caos de las carreras». Alex asintió lentamente. «Piezas de vehículos de lujo robadas, prototipos industriales. Nada que huela a pólvora o a farmacia, pero igualmente valioso y mucho más fácil de mover discretamente que otros productos». Sus propias investigaciones habían llegado a conclusiones similares. La policía local parece tener las manos atadas o los ojos convenientemente cerrados. Necesitamos pruebas irrefutables y una forma de que no puedan ignorarlas. «Tengo una plataforma», dijo Sofía, sus ojos brillando con fervor idealista. «Pequeña, pero con seguidores leales. Si les damos una historia que no puedan ignorar, con imágenes, con datos. Y yo tengo los medios para conseguir esos datos y esas imágenes», concluyó Alex. «Pero necesitamos ser más astutas que él. El Caimán es un depredador. No podemos enfrentarlo en su terreno con sus reglas». Así nació una alianza improbable, la estratega meticulosa y la periodista intrépida. Mateo aportaría su genio técnico, modificando drones para Sofía, equipando vehículos para Alex, siempre con un ojo puesto en la seguridad y la legalidad de los límites que estaban dispuestas a cruzar. Comenzaron a trazar un mapa de las operaciones del Caimán, las rutas de las carreras, los puntos de encuentro, los negocios extorsionados, los flujos de dinero de las apuestas. Alex, usando el software de su empresa, analizó los patrones, predijo las próximas carreras con una precisión asombrosa. Sofía usó sus habilidades para infiltrarse discretamente en foros online donde se discutían las apuestas, recabando información y nombres. El Caimán, mientras tanto, no era ajeno a los rumores. Sentía una leve interferencia en sus operaciones, una fricción inusual. No podía señalarla, pero su instinto de superviviente, afilado en las calles de Guadalajara antes de cruzar el charco para construir su imperio andaluz, le decía que algo se movía en las sombras.
Sus secuaces le informaron de un monovolumen discreto visto en varias ocasiones cerca de sus rutas. Nada concreto, pero suficiente para ponerlo en alerta. Decidió enviar un mensaje. Uno de los camiones de Valbuena Logística, que transportaba una carga de componentes electrónicos delicados pero de valor moderado, sufrió un retraso inesperado. Una carretera secundaria normalmente despejada apareció bloqueada por una supuesta caída de rocas. Cuando el conductor intentó dar la vuelta, se encontró con que la ruta alternativa también estaba en obras. Perdió varias horas. No hubo daños, no hubo amenazas directas, pero el mensaje fue claro para Alex. Sé que estás ahí. No te metas en mis asuntos. Alex y el Caimán coincidieron unas noches después en la inauguración de una nueva galería de arte en el Muelle 1 de Málaga, un evento que reunía a la flor y nata de la sociedad y los negocios de la Costa del Sol. El Caimán, impecable en un traje de lino italiano que no lograba ocultar del todo la tensión de sus hombros ni los tatuajes que asomaban por el cuello de su camisa de seda, se acercó a Alex con una copa de champán en la mano y una sonrisa que era puro hielo. Señorita Valbuena, su voz era un susurro meloso con un inconfundible acento mexicano. Un placer inesperado. Valbuena Logística, ¿no? Sinónimo de eficiencia. Sus camiones son como fantasmas en la carretera, siempre puntuales, casi siempre. Alex sostuvo su mirada, su propia copa inmóvil. Señor Morales, en efecto, nos enorgullecemos de nuestra fiabilidad. Aunque a veces hasta los fantasmas encuentran obstáculos imprevistos en el camino, rocas, obras, cosas así. La sonrisa del Caimán se amplió, pero sus ojos se entrecerraron. Ah, los imprevistos de Andalucía. Una tierra de belleza salvaje y sorpresas. Hay quienes saben navegar sus corrientes y quienes se ahogan intentándolo. Usted parece una mujer que sabe mantenerse a flote, señorita Valbuena, pero hay aguas demasiado profundas incluso para los mejores nadadores. Agradezco su preocupación, señor Morales, replicó Alex con serena ironía. Pero siempre he preferido construir puentes a simplemente flotar. Son más permanentes. El duelo verbal fue breve, pero la tensión era palpable. Ambos sabían que las cartas estaban sobre la mesa, aunque jugadas con estudiada discreción. La presión comenzaba a hacer mella. Un artículo de Sofía, publicado bajo el seudónimo Justicia de la Sierra en su blog y replicado por algunos medios digitales menores, detallaba el modus operandi de las carreras ilegales y mencionaba, sin dar nombres, la extorsión a pequeños negocios y el peligro para la seguridad vial, citando el casi accidente de los turistas. Un artículo de Sofía, publicado bajo el seudónimo Justicia de la Sierra en su blog y replicado por algunos medios digitales menores, detallaba el modus operandi de las carreras ilegales y mencionaba, sin dar nombres, la extorsión a pequeños negocios y el peligro para la paz. Aunque no era una bomba, era suficiente para generar un murmullo de descontento y algunas preguntas incómodas en las redes sociales locales. El Caimán, furioso por ver su control desafiado, aunque fuera de forma anónima, decidió que era hora de una demostración de fuerza definitiva. Anunció la Serpentina Infernal, una carrera que se extendería desde las cumbres más altas de la Sierra de las Nieves hasta casi las puertas de Puerto Sol, atravesando múltiples términos municipales. Sería la más larga, la más peligrosa y la más publicitada en sus círculos clandestinos de todas. Una forma de reafirmar su dominio y quizás de atraer a sus esquivos adversarios a una trampa. Para Alex, Mateo y Sofía, la Serpentina Infernal no era una amenaza, sino la oportunidad que estaban esperando. Es su movimiento más audaz hasta ahora, dijo Alex, sus dedos trazando la intrincada ruta en una pantalla holográfica en el centro de mando improvisado que habían montado en el almacén más seguro de Valbuena Logística. Pero también el más expuesto. Cubrir una distancia tan grande requiere una logística impecable por su parte, y eso significa más puntos vulnerables para nosotros. Mateo, con el ceño fruncido, estudiaba los esquemas de un nuevo tipo de dron que Sofía había conseguido. Estos bichos tienen cámaras térmicas y un alcance considerable. Si podemos posicionarlos bien, tendremos ojos en cada curva. Sofía tecleaba furiosamente en su portátil. He contactado a un par de influencers de motor de la zona, de los que tienen escrúpulos. Si les filtro imágenes anónimas de los preparativos de Morales, podríamos generar suficiente ruido como para que la Guardia Civil no pueda mirar hacia otro lado esta vez. Y tengo a alguien dentro de la comandancia, un sargento joven, harto de la pasividad de sus superiores.
No puede actuar solo, pero si le damos la justificación. El plan comenzó a tomar forma, una compleja coreografía de tecnología, logística y sincronización. No se trataba de enfrentarse a El Caimán en una batalla de velocidad o fuerza, sino de tejer una red invisible a su alrededor, utilizando su propia arrogancia y la magnitud de su serpentina infernal como el cebo y la trampa. Los días previos a la carrera fueron una vorágine de actividad febril y sigilosa. Mateo trabajó día y noche adaptando vehículos. Una furgoneta de reparto convertida en un centro de comunicaciones móvil, equipada con inhibidores de frecuencia de corto alcance, del tipo legal usado para proteger convoyes de seguridad, con la potencia justa para crear breves zonas muertas de comunicación en puntos estratégicos, sin afectar a servicios de emergencia. Y el viejo Land Rover Defender de Alex, ahora con neumáticos todoterrenos silenciosos y una suspensión modificada para moverse por caminos forestales sin ser detectado. Mateo trabajó día y noche adaptando vehículos, una furgoneta de reparto convertida en un centro de comunicaciones móvil, equipada con inhibidores de frecuencia de corto alcance, del tipo legal usado para proteger convoyes de seguridad. Con la potencia, Alex, por su parte, se sumergió en el análisis de datos. Velocidades medias, puntos ciegos de las cámaras de tráfico, rutas de escape alternativas, tiempos de respuesta estimados de la Guardia Civil una vez alertados. Cada detalle era crucial. Sofía preparaba su estrategia de difusión, una cascada de información controlada, diseñada para alcanzar su punto álgido justo cuando la carrera estuviera en su apogeo, forzando una respuesta oficial. La víspera de la serpentina infernal, una calma tensa se instaló sobre Puerto Sol. El Caimán, en su lujoso ático con vistas al Mediterráneo, brindaba con sus lugartenientes por el éxito inminente. Estaba convencido de que esta carrera consolidaría su leyenda. No podía imaginar que a pocos kilómetros, en un discreto almacén industrial, una mujer con ojos de halcón y mente de estratega estaba a punto de desatar una tormenta perfecta sobre su imperio de asfalto y miedo. Alex revisó por última vez los protocolos de comunicación encriptada con Mateo y Sofía. Todo estaba listo. La pregunta ya no era si el Caimán caería, sino cómo resonaría su caída. La serpentina infernal arrancó bajo una luna pálida y cómplice. El rugido de las superbikes rebotaba en las paredes de roca de la sierra, un estruendo que el Caimán interpretaba como una obertura a su triunfo. Observaba desde un punto elevado, a través de unos prismáticos de visión nocturna, el collar de luces serpenteando a velocidades demenciales por las carreteras que consideraba suyas. En la furgoneta de mando, oculta en un recodo umbrío de un camino forestal, Alex Balbuena era un islote de calma en un mar de datos. Múltiples pantallas mostraban imágenes de los drones de Sofía, mapas GPS en tiempo real y las constantes vitales del plan. Sofía, activa la primera baliza de seguimiento en el grupo de cabeza. Mateo, prepárate para la interferencia en el cruce de los pinos en T-3 minutos. Recibido, Alex. La voz de Mateo sonó firme por el intercomunicador. El Defender está en posición, como un fantasma entre los alcornoques. Sofía, desde su propio puesto de observación móvil más cercano a la civilización para asegurar la subida de datos, comenzó a liberar las primeras imágenes impactantes en su blog y en una cuenta de Telegram anónima que había ganado notoriedad. Planos espectaculares de las motos rozando el asfalto, pero también de los cierres ilegales de carreteras, de los grupos de apostadores con fajos de billetes. Y crucialmente imágenes de un par de furgonetas sospechosas cargadas con grandes bultos cubiertos que se desviaban de la ruta principal de la carrera hacia un almacén aislado en las afueras de Estepona, un movimiento que habían detectado en sus vigilancias previas. La mercancía especial. «Sargento Rivas contactado», informó Sofía, su voz vibrante de excitación contenida. «Las imágenes de las furgonetas y su matrícula están en su sistema. Dice que con esto y la presión de los medios que está empezando a generarse, puede movilizar una patrulla hacia ese almacén, pero necesita que la carrera principal siga siendo el foco de atención de los hombres de Morales». «Entendido», dijo Alex. «Mateo, el cruce de los pinos es tuyo». En el momento preciso en que el grupo de cabeza de la serpentina infernal se acercaba al intrincado cruce, el inhibidor de Mateo creó una burbuja de silencio de radio de apenas 90 segundos. Lo suficiente para que las comunicaciones entre los corredores de El Caimán y sus liebres
los que marcaban la ruta segura, se interrumpieran. Dos de los motoristas de apoyo, confundidos y sin directrices claras en un tramo señalizado ambiguamente por el equipo de Alex la noche anterior con cinta reflectante casi invisible, tomaron un desvío equivocado, una carretera comarcal que descendía hacia el oeste. «Bien hecho, Mateo», murmuró Alex. «Sofía, alerta a Rivas. 2 pájaros menos en el nido principal, directos a su jaula». La Guardia Civil, gracias al aviso preciso del sargento Rivas, interceptó a los 2 motoristas desorientados a los pocos kilómetros. Sin incidentes, solo la sorpresa y la frustración en sus rostros. El Caimán, desde su atalaya, notó la ausencia de 2 de sus hombres en el siguiente punto de control visual, pero lo atribuyó a posibles averías. La carrera era brutal. Mientras tanto, la noticia del almacén en Estepona y las primeras detenciones de motoristas comenzaban a encender las redes y los teléfonos de la comandancia. El plan de Alex se desarrollaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El grueso de la carrera seguía su curso, pero la red del Caimán comenzaba a deshilacharse por los bordes. La siguiente fase era exponer las apuestas ilegales. Sofía había identificado el casino móvil del Caimán, una lujosa autocaravana aparcada discretamente cerca de la meta volante, donde se recogían las apuestas de alto standing. «Alex, la autocaravana está confirmada. Mismos coordinados que te pasé», transmitió Sofía. «Rivas dice que necesita algo más que una denuncia anónima para entrar ahí sin armar un escándalo que alerte a Morales antes de tiempo». «Lo tendrá», respondió Alex. Consultó sus pantallas. Un pequeño convoy de vehículos de apoyo del Caimán, encargados de la logística de habituallamiento y reparaciones rápidas, se acercaba a un tramo especialmente aislado. «Mateo, es tu turno de nuevo. Operación Niebla Súbita. Y prepara el señuelo». El Defender de Mateo emergió silenciosamente de un olivar. Utilizando un generador de humo modificado, del tipo que se usa en simulacros, totalmente inocuo, creó una densa y localizada cortina de niebla artificial en una curva cerrada. Los vehículos de apoyo del Caimán, sorprendidos, redujeron drásticamente la velocidad. En ese instante, uno de los drones de Sofía, pilotado remotamente por ella con la pericia de un gamer profesional, descendió y depositó un pequeño paquete rastreador GPS con base magnética en el techo del vehículo, que Mateo había identificado como el que transportaba el dinero de las apuestas recogidas en puntos intermedios, antes de retirarse con la misma rapidez. El convoy tardó unos minutos en atravesar la niebla y continuar sin percatarse de nada. «Paquete entregado y transmitiendo Alex», confirmó Mateo. «El dinero va sobre ruedas hacia la autocaravana». «Perfecto. Sofía, pasa la señal del rastreador al sargento Rivas. Ahora tiene un motivo de flagrante delito para visitar esa autocaravana. Que se prepare para contar mucho efectivo». El Caimán seguía ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Estaba demasiado absorto en la emoción de la carrera, en la demostración de su poder. Pero la información de las detenciones aisladas y, sobre todo, la intervención en el almacén de Estepona, donde la Guardia Civil encontró un cargamento de motores de yates de lujo robados y piezas de coches de alta gama, empezó a llegarle a través de sus canales de comunicación que aún funcionaban. Su sonrisa se congeló. Algo iba terriblemente mal. Intentó contactar con sus hombres en la autocaravana de apuestas. Silencio. El sargento Rivas y su equipo ya estaban dentro, confiscando el dinero y los registros. La serpentina infernal se acercaba a su tramo final, el descenso hacia Puerto Sol. Era el momento de Alex. «Sofía, es hora del gran final. Toda la carne en el asador con la transmisión. Que toda la Costa del Sol vea quién es realmente Javier Morales». «A tus órdenes, capitana», respondió Sofía, sus dedos volando sobre el teclado. La transmisión en vivo se intensificó, mostrando no solo la carrera, sino un montaje de las pruebas acumuladas, la extorsión, las furgonetas de mercancía robada, las detenciones, el dinero de las apuestas. El nombre del Caimán comenzaba a ser tendencia, y no precisamente por sus éxitos como promotor. El Caimán, ahora plenamente consciente de que su operación se estaba desmoronando, tomó una decisión desesperada. Abandonó su puesto de observación y se dirigió a su propio vehículo, un todoterreno blindado de alta potencia que tenía preparado para emergencias, oculto cerca. Su única idea era escapar, desaparecer antes de que la red se cerrara por completo. Tenía una ruta de huida estudiada, un antiguo camino de contrabandistas que salía de la sierra hacia una zona despoblada.
Pero Alex lo había previsto. Era su especialidad. «Está en movimiento. Dirección sur-suroeste, por la Cañada Real», informó Mateo, que seguía la señal del rastreador que uno de sus hombres de confianza había logrado adherir discretamente al vehículo del Caimán horas antes, durante una supuesta revisión de seguridad del evento. Se dirige al antiguo refugio de los carboneros. Sabe que desde allí puede perderse. «No si yo puedo evitarlo», dijo Alex con calma. Ya estaba al volante de su Lancia Delta Integrale, el clásico restaurado por ella misma, una bestia de rally disfrazada de coche de colección. El motor afinado por Mateo rugió con una nota profunda y gutural mientras Alex lo lanzaba por un atajo que solo los lugareños más viejos y los pilotos de rally más audaces conocían, un camino que interceptaría la ruta de escape del Caimán. No era una persecución al uso. Alex no intentaba detenerlo por la fuerza. Su objetivo era canalizarlo, dirigirlo. El todoterreno del Caimán era potencia bruta, pero el Lancia de Alex era agilidad y precisión en manos expertas. Conociendo cada piedra y cada curva del terreno, Alex se posicionó. Cuando el Caimán vio aparecer el Delta rojo en un cruce polvoriento, supo que era ella, la empresaria, la que había subestimado. Intentó embestirla, pero Alex esquivó el golpe con una maniobra que desafiaba la física, el Lancia deslizándose sobre la grava, como si fuera parte del paisaje. «Sofía, estoy con él», comunicó Alex, su voz firme a pesar de la tensión. «Está intentando tomar la ruta de escape por el barranco seco. Alerta a Rivas. Es su única salida ahora». La persecución continuó, un ballet mortal entre la fuerza y la astucia. Alex no lo atacaba, simplemente se anticipaba, usando su coche para cerrar sutilmente las opciones del Caimán, obligándolo a seguir el camino que ella quería, el que lo llevaba directamente hacia la trampa final. En cada desvío posible el Lancia aparecía, no como una amenaza directa, sino como una certeza, un muro invisible de estrategia. El Caimán, frustrado, sudando a pesar del aire acondicionado de su vehículo, vio las luces azules y rojas parpadeando al final del barranco. Un control de la Guardia Civil, más numeroso y mejor preparado de lo que nunca hubiera imaginado, bloqueaba la salida. A su izquierda, en un promontorio, el Lancia rojo de Alex se detuvo, el sol del atardecer reflejándose en su carrocería como una brasa encendida. No había escapatoria. Javier el Caimán Morales golpeó el volante con rabia. Fue sacado del vehículo por los agentes, su rostro una máscara de furia impotente mientras las cámaras de un equipo de noticias, alertado por Sofía, captaban su humillante arresto. Su imperio de velocidad y miedo había terminado, no con un estruendo de motores, sino con el clic de unas esposas y el zumbido de los drones de los medios. Desde la distancia, Alex observó la escena. No había triunfo en su rostro, solo la serena satisfacción del deber cumplido. Había utilizado su inteligencia, sus recursos y su valor no para destruir, sino para restaurar un equilibrio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática y judicial. La operación Serpentina Infernal se había convertido en la Operación Balbuena, como la bautizaron algunos medios, aunque Alex se aseguró de que su implicación